habíamos hecho una revisión de lo que era la fisiopatología del dolor y la inflamación para entender un poco cómo actúan los medicamentos que vamos a empezar a revisar. Básicamente, los antiinflamatorios no esteroideos se dividen en dos grupos de acuerdo. Hay varias clasificaciones, pero podemos. Una clasificación bastante útil es la que tienen en pantalla, que es que por su composición química lo podemos dividir en ácidos y no ácidos, ¿no? Y esto tiene su importancia y vamos a ver en un momento por qué es importante saber cuáles son ácidos y no ácidos. La mayoría de los AINES son medicamentos, son fármacos ácidos, la mayoría. Por ejemplo, tenemos los derivados del ácido salicílico, cuyo representante principal es el ácido acetilsalicílico, que todos conocemos como aspirina. Tenemos de los ácidos enólicos, tenemos las pirazolonas, como su representante el metamisol, las pirazolidindionas, que su representante es la fenilbutasona, aunque este ya está fuera de uso. Los oxicans, que tenemos el piroxicam y el meloxicam, que el meloxicam es el que más se está utilizando últimamente. Luego tenemos del ácido acético, de los derivados del ácido indolacético, como su representante la indometacina, del pirrol acético el ketorolaco, del fenilacético el diclofenaco y del pirano indolacético el retodolaco. También tenemos el ácido propiónico, cuyos representantes fundamentales son el naproxeno y el ibuprofeno, del ácido antranílico, el ácido mefenámico, del ácido nicotínico, la clonixina, el famoso clonixinato de lisina. Esas son los principales drogas antiinflamatorios no esteroideos ácidos, que son la mayoría. Dentro de los no ácidos tenemos las sulfonilidas, como la nimesulida, las alcalonas, como la nabumetona, y los paraminofenoles, el más conocido, el paracetamol, ¿no? Y vamos a ver qué implicación más adelante tiene esto de que sean ácidos o no sean ácidos. A ver, vamos a hacer con un puntero láser. Bueno, otra clasificación también es según su grado de selectividad con las isoenzimas, con las COX. Ayer habíamos visto la COX-1, la COX-2 y habíamos visto las implicancias y decíamos que la COX-1 es la vía que está permanentemente funcionando, es la vía constitutiva, y decíamos que la COX-1 es la que nos fabrica las prostaglandinas, entre comillas, protectoras, fundamentalmente las que protegen el estómago y las que protegen el riñón. Y las COX-2, que es la vía inductiva o inducida, que solo reacciona cuando hay una noxa o una agresión que produce las prostaglandinas inflamatorias, las que transmiten el dolor. Entonces, en base a eso, podemos decir que hay antiinflamatorios AINES que son más que todo inhibidores selectivos de la COX-1, que nos bloquean fundamentalmente la COX-1. Y ahí tenemos la aspirina a baja dosis. ¿Y eso nos sirve para qué? Para bloquear fundamentalmente los tromboxanos y para hacer un tratamiento preventivo para evitar que se formen coágulos y de esa manera tengamos infarto cardíaco, un infarto cerebral o un accidente vascular cerebral. La mayoría son inhibidores no selectivos de la COX. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden inhibir tanto la COX-1 como la COX-2. Nos pueden inhibir ambas vías. Y si por un lado nos va a tener efectos beneficiosos para tratar la inflamación y el dolor, por otro lado, eso va a hacer que tengamos efectos colaterales. Podemos tener molestias gástricas, molestias renales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos? La aspirina a dosis estándar, a dosis normales, a dosis antiinflamatorias, la indometacina que tiene mucho efecto colateral, el piroxicam, el lornoxicam, el tenoxicam, el naproxeno, el ketoprofeno, el ibuprofeno y el diclofenaco son inhibidores no selectivos, es decir, que nos pueden inhibir a ambas COX, COX-1 y COX-2. Luego tenemos el grupo de inhibidores
selectivos o preferenciales de la COX-2. Y hemos dicho que esos son los ideales, los que nos vayan a bloquear solo la COX-2, es decir, nos van a bloquear la vía inducida, y es la vía inducida la que fabrica las prostaglandinas inflamatorias y las que tienen que ver con el dolor. Y si solo bloqueamos la COX-2, hemos dicho ayer que eso va a hacer de que no haya tanto efecto colateral. Entonces, ¿cuáles son esos? Los salicilatos, la nimesulida y el meloxicam. Es por eso que ustedes verán ahora que los reumatólogos fundamentalmente recetan mucho el meloxicam. ¿Por qué? Porque como son pacientes que tienen crónicos fundamentalmente con artritis reumatoide, que tienen que usar antiinflamatorios por mucho tiempo para que no tengan efectos colaterales, les están prescribiendo meloxicam. Además que el meloxicam, como vamos a ver más adelante, tiene la ventaja que se puede administrar una vez al día. Y entonces eso nos facilita tanto la administración y la no aparición de efectos colaterales. Y finalmente tenemos los inhibidores altamente selectivos de la COX-2, es decir, aquellos que inhiben selectivamente la COX-2. Y esos son los famosos COXIF. Ahí tenemos el Celecoxib, el Rofecoxib, que ya ha sido retirado del mercado. Teníamos el Valdecoxib, Paracoxib, que han sido también retirados del mercado. Y más adelante, cuando estemos viendo efectos colaterales, a ver por qué los han retirado del mercado. Y actualmente la nueva molécula, que es la Etericoxib, que por ejemplo, Tecnofarma la promocionó mucho, y hay también otras marcas, que es muy cara, y la Lumiracoxib. Entonces, básicamente en el mercado tenemos Celecoxib, Etericoxib. Lumiracoxib, no estoy seguro si hay todavía en nuestro mercado, no estoy la verdad seguro, pero Celecoxib, Etericoxib sí lo tenemos. Entonces, esta es una clasificación por el grado de selectividad con las isoenzimas COX. Y hemos dicho qué implicancia, qué significación tiene esto. Nada más que vamos a ver cuáles pueden producir efectos colaterales, fundamentalmente una gastritis medicamentosa, una úlcera gástrica, un sangrado gástrico, o un daño renal, que puede tener incluso una insuficiencia o una enfermedad renal crónica. Entonces, por eso es esta clasificación también importante. ¿Cuál es la farmacocinética? ¿Qué propiedades farmacocinéticas tienen los AINES? La absorción de la mayoría de ellos, del 95%, es oral, casi completa. Son difíciles de solubilizar. O sea, la absorción es oral, llega a... Y generalmente aquí hay que tener una primera situación, que la mayoría de estos medicamentos se absorben en estómago, se absorben en mucosa gástrica, no se absorben en intestino. Y eso tiene una implicancia que la vamos a ver a continuación. Por eso el metabolismo de primer paso es escaso o nulo. ¿Cuál es el metabolismo de primer paso? Si se acuerdan algo de anatomía, existe una conexión entre el intestino delgado y el hígado que se llama la circulación enterohepática. Entonces, los medicamentos que son absorbidos en intestino son llevados inmediatamente hacia el hígado. Y como el hígado, ustedes saben, es el centro donde se produce la inhibición, la detoxificación de la mayoría de las sustancias que entran en nuestro organismo. Y es en el hígado donde se inhiben o se anulan los efectos de la mayoría de los medicamentos. Por eso aquellos medicamentos que se absorben en el intestino tienen un metabolismo de primer paso, porque antes de que lleguen a actuar donde tienen que actuar, pasan por el hígado y a veces son inactivados y ahí pierden su eficacia. Como los AINES, la mayoría de ellos se absorben en el estómago, no llegan a intestino para la absorción, por tanto no hay ese primer paso, no hay ese metabolismo de primer paso, entonces la absorción de estos medicamentos es muy buena, llega hasta un 90%. Otra cosa interesante es la unión ya en plasma a las proteínas plasmáticas. Tiene un 90% de unión. ¿Eso qué importancia tiene? En la farmacocinética, la unión a las proteínas tiene una significación especial. ¿Por qué? Porque el medicamento que va a actuar, cualquier medicamento, el que va a producir el efecto inmediatamente, es el medicamento que está libre en el plasma, el que no está unido a proteína. Cuando el medicamento no se une a la proteína, actúa inmediatamente, va donde la célula, ingresa en la célula, produce su efecto. Pero el medicamento que se une a la proteína, la ventaja es que va a durar más tiempo, porque tiene que, después de un tiempo, separarse de la proteína, volverse droga libre o fármaco libre en plasma y recién producir el efecto.
¿Cuál es la ventaja de una u otra situación? Medicamentos que tienen baja afinidad por las proteínas, no es el caso de este, pues estoy usando una explicación farmacológica general. Los medicamentos que tienen poca afinidad por unirse a proteínas en el plasma tienen la ventaja que como son la mayor cantidad va a quedar. Pónganse que el 90% de un medicamento esté libre en el plasma, es decir, no unido a proteínas, ese medicamento va a actuar violentamente, va a ser muy rápida su acción. ¿Por qué? Porque está libre y va a producir la acción. Pero ¿cuál es la desventaja? Como no se une a las proteínas y va a estar libre, va a actuar ese sí muy rápido, pero su efecto también va a durar muy poco. Porque inmediatamente va a ser utilizado del plasma, va a ser sacado del plasma, va a ser utilizado en las células y va a terminar finalmente metabolizándose y si bien va a actuar rápido, pero como les digo, su tiempo de acción va a ser muy breve. En cambio, los medicamentos que tienen una alta afinidad por las proteínas, en este caso 90% de los AINES se unen a las proteínas y solo un 10% queda como fracción libre, es decir, como medicamento libre en plasma. Ese medicamento que queda así libre es el que va a actuar. Una vez que se acabe ese 10%, recién de las proteínas, se van a separar otro 10%, va a volver a actuar y otro 10% y así sucesivamente. Lo que va a hacer que si bien la acción no va a ser muy violenta, no muy rápida, pero sí la ventaja es que va a durar más tiempo. Es por eso que la mayoría de los AINES tienen una vida media de 8 horas y hay otros que incluso tienen 12 y 24 horas. ¿Por qué? Porque por esta alta afinidad que tienen las proteínas y no actúan inmediatamente, sino van actuando de poco en poco, lo que se mantienen mucho más tiempo en plasma. No, estreñimiento. ¡Chao! No sé quién nos está ahí saboteando. Volumen de distribución. El volumen de distribución se refiere a cómo el medicamento se distribuye en todo el organismo. En este caso, el volumen de distribución de los AINES es pequeño porque solo actúa en tejidos periféricos y llega hasta tejido celular subcutáneo, músculo y hasta hueso puede llegar. No actúan los AINES en órganos internos, en vísceras. No actúa en dolores viscerales. No actúa en un dolor, digamos, cólico del intestino. No actúan en dolores de los riñones, del hígado, de órganos internos. No actúan. ¿Por qué? Porque su distribución más que todo es superficial. Es piel, tegmentos, tejido celular subcutáneo, músculo y hueso. Y ahí se acaba. Por eso su volumen de distribución es pequeño. Y es por eso que, digamos, tienen un cólico intestinal, pues no les van a dar un AINE porque no les va a funcionar, porque no va a llegar a ese nivel. Ese es el volumen de distribución. El metabolismo, en la mayoría de los casos, es hepático. ¿No? Es decir, donde se produce el metabolismo, donde se inactiva el medicamento, es en el hígado. Pero eso más bien sucede una vez que ha producido su efecto. No es inmediato, no tienen, como les decía, este metabolismo de primer paso, entonces el metabolismo es hepático. Y la excreción es renal. Se eliminan por riñón. Es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que sí se pueden eliminar fácilmente por riñón. La desventaja es que pueden producir efectos colaterales al pasar por el riñón, como pueden llegar si es por mucho tiempo y a dosis muy altas, nos pueden producir incluso una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica. Puede ser primero agudo y luego terminal. Esas son las propiedades farmacocinéticas. Otra cosa interesante de los AINES es que tienen lo que se llama el efecto techo. ¿Qué es el efecto techo? El efecto techo nos significa que tiene un límite de acción, un límite de acuerdo a la dosis de acción. Para que me entiendan. Si digamos la dosis estándar, por ejemplo, del paracetamol es 500 miligramos cada 8 horas. ¿No? Si yo tengo una cefalea, un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol. Si no me calma, puedo tomar el doble de la dosis. El doble de la dosis es 1 gramo. Si con 1 gramo, es decir, el doble de la dosis del paracetamol, no me calma el dolor, no me va a calmar más con el paracetamol. Ese es el efecto techo, que es el doble de la dosis. Si con el doble de la dosis de un AINE no logro el efecto, no logro calmar el dolor, no bajo la inflamación, no sigan aumentando de dosis porque no va a funcionar. Lo único que van a hacer al paciente es lo van a intoxicar. Y al intoxicarlo, el paciente solo va a tener problemas, mayores problemas de salud, pero no va a mejorar, ¿no? Entonces, ese es el efecto techo. Es decir, que es el doble de la dosis. Si con el doble de la dosis no les funciona,
Mejor cambio. ¿Cuál es la alternativa en ese momento? Cambio de aire. Si he estado usando paracetamol y con el doble de la dosis no me ha funcionado, entonces cambio y puedo usar ibuprofeno. Lo mismo, si he estado usando ibuprofeno y no me ha resultado, pues cambiaré que siga diclofenaco, a ketorolaco, ya veremos más adelante. Eso se refiere al efecto techo. En cambio, hay medicamentos como la morfina, los opioides, que no tienen efecto techo, no puede ir subiendo la dosis porque existe un mecanismo de tolerancia a estos medicamentos. Entonces uno puede ir subiendo paulatinamente la dosis sin tener un techo. Se puede empezar con 10 miligramos, después 20, después 30 y así sucesivamente. Y en cambio con los AINES no. Les reitero, si con el doble de las dosis no les ha funcionado, no se ha calmado el problema, pues cambien de medicamento. Ese es el efecto techo. Aquí tiene un límite su acción. Aquí viene lo interesante, lo que les decía, por qué es importante saber si el medicamento es ácido o no ácido. La mayoría de los medicamentos, de los AINES en este caso, son de peso molecular pequeño y son de carácter ácido o básico débil, ¿no? En este caso no me estoy refiriendo a todos los medicamentos, es decir, son ácidos o básicos, es decir, o son ácidos o son alcalinos, es lo mismo que decir básico. En nuestro caso, los AINES son ácidos, hemos dicho, la mayoría. ¿Qué implicancia tiene esto de ser ácido o base? Los fármacos, cuando se disuelven, suelen estar en forma ionizada. Más ionizados van a estar cuando se disuelven en el pH opuesto. Ahorita me van a entender lo que estoy hablando. Por ejemplo, un fármaco ácido en un medio ácido, es decir, si yo doy un fármaco, que es ácido, como los AINES, y lo doy a un medio ácido, como es la cavidad gástrica, que es ácido, este medicamento se va a mantener no ionizado. Pero si doy un fármaco ácido y está en un medio básico, es decir, está en un medio, digamos, alcalino básico, como es contrario, ácido con base, el medicamento se va a ionizar, va a estar ionizado. Y lo mismo pasa si el fármaco fuera básico, es decir, si fuera alcalino en un medio básico o alcalino, también estará no ionizado. O sea, ácido con ácido no se ioniza. Básico con básico no se ioniza. Pero ácido con básico se ioniza. Antes de continuar, ¿quién me dice qué es la ionización? ¿Qué significa estar ionizado? ¿Quién sabe? ¿Cargado eléctricamente? Que tiene una carga eléctrica, eso es estar ionizado. Puede ser una carga por electrones o por protones, pues de carga negativa o carga positiva. Un medicamento se dice que está ionizado cuando tiene una carga eléctrica. ¿Y cuál es la significancia de eso? Las barreras celulares, es decir, la membrana celular, son permeables a las formas no ionizadas, es decir, cuando el medicamento no tiene carga eléctrica, puede atravesar fácilmente una membrana celular. Porque la membrana hemos dicho que es una bicapa lipídica, que son fosfolípidos, hemos hablado ayer, y son hidrofóbicos, es decir, como es lípido, rechaza el agua. Y una sustancia no ionizada sin carga tiene apetencia por el lípido, entonces va a poder pasar fácilmente. En cambio, cuando un medicamento se ioniza, es decir, agarra carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, se vuelve polar, se vuelve soluble en agua. ¿Y qué pasa? Como hemos dicho que es una bicapa lipídica, ¿qué pasa el agua con la grasa, con el lípido? Se repelen, se rechaza. Por tanto, el medicamento que sea soluble en agua va a ser más difícil que atraviese una membrana celular. En otras palabras, un medicamento que esté ionizado se va a absorber mucho menos o prácticamente no se va a absorber. Un medicamento que no esté ionizado va a poder absorberse fácilmente y un medicamento que esté ionizado se va a absorber rápidamente. Esa es la significancia de la ionización. ¿Y esto a qué viene? Viene a que muchas veces, como ustedes saben, al ser los AINES un medicamento ácido de por sí, tiene una composición ácida, hemos dicho que la mayoría son ácidos, cuando
algunas veces viene el paciente y se quejan de una gastritis medicamentos, dice, he tomado ese medicamento y me he hecho arder. Y antes, muchos colegas antiguos y también modernos les dicen, te está ardiendo el estómago, entonces tómate, qué sé yo, tu diclofenaco con leche. ¿Qué es la leche? La leche es una sustancia básica o alcalina. Entonces, si yo mezclo, en este caso, el diclofenaco, que es ácido, con una sustancia básica, que es la leche, ¿qué va a pasar? Ácido con básico o con base se va a ionizar. Y si se ioniza, no va a atravesar, no se va a absorber. Entonces, si yo le doy AINES a un paciente con leche, entonces, ¿qué va a pasar? Ese medicamento no se va a absorber, no va a funcionar, no le va a arder el estómago, pero no va a funcionar. A eso viene la importancia de esto de lo ionizado y lo no ionizado. Entonces, nunca den AINES con leche, ni con líquidos que sean básicos, que sean alcalinos. Número 2. Todos los pacientes, cuando uno les receta cualquier medicamento, te hacen la pregunta del millón. Te dicen, ¿antes o después de las comidas? Todos te preguntan eso. Ahora, en base a la explicación que yo les he dado, yo les pregunto, ¿los AINES se toman antes o después de las comidas? A ver, ¿quién ha entendido mi explicación? ¿Quién me explica? ¿Nadie? Después de las comidas, doctor, ¿Por qué después de las comidas? porque eh, si digamos es un AINE y es un ácido y le damos un alimento, el alimento puede ser, digamos, básico o ácido. Bueno, en este caso, por decirle va a ser básico, entonces no se va a ionizar. Digo, se va a ionizar y por lo tanto no se va a absorber. Se tiene que dar en medio, en ayunas. Se está O no dar. contradiciendo. Ahora ya se ha contradecido. A ver, volveremos. ¿Con o sin, antes o después de los alimentos? Después de los alimentos, doctor. No. En la segunda parte que explicó el anterior colega, sí le dio en el clavo. Al principio dijo después no. ¿Por qué? Todos los alimentos, hemos dicho que donde mejor se va a absorber un AINE va a ser en un medio ácido. Y cuando el estómago está más ácido que nunca, en ayunas. Cuando uno no ha comido, por ejemplo, cuando uno se despierta en la mañana, el pH del estómago puede estar hasta en 2. Ustedes saben que el pH neutro, o sea que no es ni ácido ni básico, es 7. Mientras menos sea el pH, digamos 5, 4, 3, quiere decir que es más ácido. Mientras más alto sea el pH, 7, 5, 8, 8, 5, es más básico. ¿Ya? Entonces, normalmente uno cuando no ha comido toda la noche, amanece, obviamente en la noche se está produciendo ácido, el estómago está vacío y el pH va a ser ácido y va a ser muy ácido. Y un medicamento ácido en un medio ácido se va a absorber fácilmente. El momento que ustedes comen, sea la comida que sea, el ácido obviamente se va disolviendo, además va utilizándose para el inicio del proceso de digestión y por tanto el pH con la comida va a subir a 4, a 5, a 6, hasta 7 puede subir. O sea, se va a volver un pH casi básico. Y ahí es donde el AINE no se va a absorber, porque le hemos dicho, si mezclamos un ácido con un medio más básico, se neutraliza y por tanto no se va a absorber. Entonces, en resumidas cuentas, los AINES, si queremos tener una máxima absorción, lo mejor es darla antes de las comidas, con el estómago vacío, porque un estómago vacío va a ser más ácido. ¿Está entendido? ¿Quedó claro? Doctor, una pregunta, y en este caso, en pacientes que están a principio de gastritis. A continuación, espere un poquito y voy a hablar de eso. Más Claro que sí. más adelantecito voy a hablar de eso. Pero estamos hablando ahorita de lo ideal. Pero sí agarro su pregunta para decirle que obviamente esto es lo ideal, pero cada paciente es individual. Si un paciente tiene antecedentes de gastritis de úlceras, tenemos que tomar otras precauciones y eso vamos a hablar más adelante.
Pero si el paciente no tiene nada, lo ideal es esto. Si el paciente tiene antecedentes de gastritis y demás cuestiones, es mejor darle después de las comidas. No es que no se va a absorber, pero mucho menos de lo que se absorbería si le dieran estómago vacío. Eso también me tiene que dar que un poco la eficacia del medicamento va a disminuir porque no se va a absorber completamente. Esa es la implicancia. No estoy diciendo que los AINES no se den nunca con comida, se puede dar, porque al final, a lo menos inmediatamente después de la comida, el pH apenas sube a 4, 4,5, así. Todavía se absorbe, pero no va a tener la misma absorción que si fuera con el estómago vacío, que sí ahí se va a absorber al 100%. Esa es la implicación. Entonces, el tratamiento, como ustedes saben, siempre es individualizado, por eso tengo que yo saber qué antecedentes tiene mi paciente antes de darle antes o después de las comidas, ¿no? Si no tiene antecedentes de gastritis, de úlceras, de nada, pues le doy en ayunas antes de las comidas. Pero si no, y si tiene antecedentes de úlceras y demás, hay mecanismos para poder dar y vamos a hablar más adelante, no me voy a adelantar todavía. Mecanismo de acción. Hemos dicho que el mecanismo de acción de los AINES es como para inhibir la inflamación y el dolor, es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, porque hemos dicho que la ciclooxigenasa, fundamentalmente la vía de la COX-2, es la que nos produce las prostaglandinas inflamatorias y son las que nos van a producir inflamación y dolor. Básicamente, no todos los AINES, pero en general podemos decir que los AINES tienen 4 acciones fundamentales. 4 acciones terapéuticas. Son analgésicos porque actúan contra el dolor leve a mediana intensidad. No actúan contra el dolor severo. Hay un solo medicamento que puede actuar con el dolor severo, que se escapa. Ustedes saben, siempre hay una excepción a la regla. Ese medicamento es el ketorolaco. Pero la mayoría son para dolor leve a mediana intensidad, ¿no? Luego, hemos dicho que el efecto techo. ¿El efecto techo qué es? Hemos dicho que es el doble de la dosis. Si con el doble de la dosis no calmamos el dolor, no suban más la dosis, que lo único van a hacer es intoxicar. Cambien de medicamento. Los analgésicos, su acción analgésica puede tener una acción periférica y una acción central. O sea, la mayoría actúa a nivel periférico y unos cuantos también actúan a nivel central. Es decir, nos pueden bloquear la transmisión de dolor a nivel del periférico, es decir, por decir, del músculo, de la piel, o también nos pueden bloquear a nivel del sistema nervioso central, ya sea a nivel de la médula espinal y del cerebro mismo. Tienen una acción antipirética. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuyen la temperatura elevada, pero solo disminuyen la temperatura elevada. Si la temperatura es normal, no tiene ningún efecto. Porque si no, imagínense, si yo le diera un paracetamol, digamos, yo ahorita no tengo fiebre, tomo un paracetamol y me bajara la temperatura, estaría temblando. No, no es así. Solo actúa cuando la temperatura está elevada, si no, no actúa. Y esta acción es más que todo a nivel central, en el hipotálamo, porque ahí se encuentra el centro de regulación de la temperatura. Entonces, también su segunda acción es la antipirética. La tercera acción es su acción antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que bloquea las prostaglandinas, la vía de la COX-2 fundamentalmente, la que tiene que ver con la inflamación, y también puede bloquear otras respuestas celulares como los leucotrienes, la histamina, etcétera, que también tienen algo que ver con el dolor. Y la cuarta acción es que son antiagregantes plaquetarios, que producen bloqueo, porque producen bloqueo del tromboxano A2, que es la sustancia que les explicaba ayer, que es la que atrae a las plaquetas, hace que se vuelvan pegajosas, se unan una sobre otra y formen unos tapones de plaquetas para evitar la pérdida de sangre. Por eso, o sea, eso es lo que normalmente produce los coágulos, y estos, al ser antiagregantes plaquetarios, evitan esa acción bloqueando el tromboxano 2, evitan que las plaquetas se unan, que se produzca el tapón y se inicie el proceso de coagulación. Por eso son antiagregantes plaquetarios. Solo hay un medicamento que tiene las 4 acciones totalmente equilibradas, que produce exactamente las 4 acciones. Y ese medicamento es la aspirina. La aspirina es analgésico, es antipirético, es antiinflamatorio y es antiagregante plaquetario. El resto de medicamentos
y pueden tener más una acción que otra. Por ejemplo, el paracetamol es analgésico antipirético, pero no tiene acción antiinflamatoria el paracetamol. Y tampoco es antiagregante plaquetario, por ejemplo. Por decir, el diclofenaco es analgésico, es menos antipirético, pero es muy antiinflamatorio. Y antiagregante mínimamente, ¿no? Entonces, ahí vean cómo va. Igual el ibuprofeno, por ejemplo, es buen analgésico, es buen antipirético, es buen antiinflamatorio, pero su acción antiagregante es muy leve, casi nula. Entonces, esa es la diferencia, pero podemos decir que solo la aspirina es la que tuviera los 4 efectos totalmente manifiestos y equilibrados. Y mañana, cuando ya estemos revisando medicamento por medicamento, vamos a hacer énfasis en estas acciones. Hemos dicho que también pueden haber efectos centrales, que es la inhibición de las prostaglandinas a nivel de la médula espinal o del cerebro mismo, porque las prostaglandinas también están presentes. Esta inhibición que se produce de las prostaglandinas a nivel de la médula espinal o de la corteza cerebral, ahora se ha denominado que sería la vía COX-3. Muchos autores ya denominan a esta acción a nivel central como la vía COX-3. O sea, la COX-1 sería la vía inducible, donde se fabrican las prostaglandinas protectoras. La COX-2 sería la vía inducida, que sería la que produce las prostaglandinas inflamatorias. Y las prostaglandinas que se producen a nivel del sistema nervioso central, va a ser médula espinal o corteza cerebral, sería la vía COX-3. Y lo que harían los AINES también pueden inhibir la vía COX-3, que estaría a nivel del sistema nervioso central. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, se produce el bloqueo o la disminución de la temperatura, porque la acción antipirética es a nivel central, a nivel del hipotálamo, como ves. Y también tendría una acción, muchos de los medicamentos actuarían a nivel periférico, también a nivel central, para calmar el dolor. Por ejemplo, el paracetamol, su acción más que periférica es central. El paracetamol bloquea la transmisión nerviosa a nivel del sistema nervioso central, o sea que el paracetamol actuaría en una vía COX-3. Luego, también pueden alterar a la membrana de las neuronas para modificar la transmisión de señales dolorosas que vienen desde la periferia hasta el sistema nervioso central. También pueden activar las vías de la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, en el asta posterior de la médula. Y estas neuronas serotoninésicas, porque la 5-hidroxitriptamina y luego es la serotonina, están involucradas en la transmisión de la señal dolorosa desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces, se disminuiría esta vía de la 5-hidroxitriptamina, lo que también nos podría producir una disminución del dolor. En resumen, ¿qué estoy diciendo? Que si bien estos AINES actúan a nivel periférico, fundamentalmente para calmar el dolor, también pueden actuar a nivel del sistema nervioso central, donde también tienen efectos centrales que también coadyuvan a bloquear la transmisión dolorosa y por tanto por eso son analgésicos. Esto ya lo habíamos visto para ver los efectos colaterales que vamos a ir desarrollando ya más en detalle. Hemos dicho que hay 2 vías, la COX-1 y la COX-2, que son las principales, aunque hay una COX-3 que está a nivel del sistema nervioso central. Pero básicamente estas son las más importantes. Hemos dicho que la vía COX-1, las prostaglandinas, sus efectos beneficiosos es que nos mejoran la perfusión renal, es decir, nos mejoran el flujo sanguíneo renal, lo que produce que haya una buena filtración, una eliminación del exceso de agua, una eliminación de sustancias tóxicas, que es beneficioso. Pero al bloquear la COX-1, lo que podemos producir es que haya retención de agua, retención de sodio, retención de líquidos. ¿Por qué? Porque el riñón va a disminuir el flujo sanguíneo renal, no va a haber una buena filtración, va a haber retención de líquidos, retención de sustancias y eso es deleterio, e incluso puede terminar en una insuficiencia renal o una enfermedad renal. También las prostaglandinas, hemos dicho ayer, que producen una protección gástrica, produciendo el mucus gástrico, el bicarbonato, un buen flujo sanguíneo. Si bloqueamos entonces la vía de la COX-1, pues no vamos a tener la protección gástrica, entonces se puede producir una herida, se puede producir primero una gastritis medicamentosa, luego una herida que se llama úlcera, la úlcera profundizarse tanto que puede alcanzar un vaso sanguíneo,
el vaso sanguíneo se rompe y empieza un sangrado digestivo que puede llevar a la muerte del paciente. Por la vía del COX-1 también podemos bloquear al tromboxano. Y esta nos va, ¿qué hace el tromboxano? Produce la agregación plaquetaria. Y esto nos puede producir una inhibición o una antiagregación plaquetaria. Si esto es en exceso, nos puede producir unos sangrados, por eso, por ejemplo, con la aspirina y en niños fundamentalmente, por eso no se usa mucho en niños, puede producir sangrados. Pero llevados adecuadamente, esta antiagregación también podemos llevarlo hacia el lado ya de prevención para evitar que se formen coágulos en pacientes que tienen riesgo de sufrir un infarto cardíaco o un accidente vascular cerebral. Pero igual hay que tener cuidado. En pacientes que tienen alteraciones hemorrágicas, usar AINES nos puede llevar a sangrados. Y la vía de la COX-2, que a través de la prostaciclina nos pueden inhibir la inflamación, porque las prostaglandinas de la vía de la COX-2 son prostaglandinas inflamatorias, y al bloquear la COX-2 lo que vamos a lograr es que haya un efecto antiinflamatorio y analgésico. Pero también la vía de la COX-2, si las prostaglandinas que vienen de la COX-2 nos pueden producir vasodilatación y antiagregación plaquetaria. Fíjense, si en la vía de la COX-1 se produce agregación plaquetaria, por la vía de la COX-2 las prostaglandinas que vienen de la COX-2 hacen lo contrario. Producen vasodilatación y producen una antiagregación plaquetaria. ¿Cuál es el problema? Si bloqueamos la COX-2, como efecto colateral podemos tener vasoconstricción, es decir, se va a disminuir el flujo sanguíneo y se va a producir agregación plaquetaria que puede desencadenar en la fabricación de coágulos, y estos coágulos pueden producir un infarto cerebral o un accidente, un infarto cardíaco, perdón, o un infarto cerebral por un accidente vascular cerebral. Y aquí es por eso, hace un rato, aunque lo voy a volver a repetir más adelante, hace un rato les decía que, por ejemplo, el rofecoxib se ha retirado del mercado. ¿Y ha sido por qué? Porque su bloqueo a la COX-2 era tan intenso que ha bloqueado esta acción de vasodilatación de estas prostaglandinas y ha aumentado la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, lo que ha hecho que se inicie un proceso de formación de coágulos, y estos coágulos han terminado produciendo infarto cardíaco o enfermedad vascular infarto cerebrales, y es por eso que ha aumentado el riesgo de producir enfermedades trombóticas, y por eso que el rofecoxib ha sido retirado del mercado, por este efecto sobre la COX-2. ¿no? Eso es lo que voy a volver también a repetir cuando estén produciendo estos medicamentos. Vayamos revisando un poco más en detalle estas reacciones adversas por el bloqueo de la COX-1. ¿Cuáles son los efectos gastrointestinales? El efecto como hemos dicho, estas son sustancias ácidas, pero hay que tener en cuenta que existe una acción local y una acción general. La acción general se produce cuando el medicamento ha sido absorbido y se está distribuyendo por el organismo a través de la sangre. En cambio, local es en el sitio donde actúa. Al ser ácidos débiles, los AINES pueden penetrar en las células de la mucosa, pueden ionizarse, y al ionizarse pueden producir lesiones, un edema y una hemorragia en la mucosa gástrica, facilitando una lesión parietal y la protección del moco. Entonces, sí puede haber un efecto de irritación local con los AINES, porque son ácidos débiles. Pero por si acaso, esta no es la principal acción. No es el mecanismo en que la mayoría de ellos producen úlceras. Sí pueden producir una molestia, una irritación, pero que es muy leve, no es tan grave. Lo que hay que cuidarse es la acción general. La acción general es cuando el medicamento, una vez que se ha absorbido, recién produce un bloqueo intenso de la vía de la COX-1, y eso se debe ya al bloqueo de la COX-1, no como a su acción de su composición ácida, sino al bloqueo de la COX-1, que eso ya se produce una vez que el medicamento ha sido absorbido. Y como os decía, este bloqueo de la COX-1 lo que nos va a producir es una disminución de la síntesis de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas hemos dicho que aquí está claramente en este dibujo que nos fabrica este en celeste, que es el moco o mucus gástrico, que es una barrera de protección que, como aquí vemos, hace que el ácido clorhídrico no entre en contacto con la célula de la mucosa gástrica, que no la toque, que no la lesione. Eso hacen las prostaglandinas, fabrican el moco
Y también fabrican bicarbonato, y este bicarbonato neutraliza al ácido clorhídrico para que este no tenga una acción de irritar y de lesionar a las células gástricas. Eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Y quién produce este moco? ¿Quién produce el bicarbonato? ¿Quién se estimula, mejor dicho, esta producción? Son las prostaglandinas. Entonces, al bloquear la vía de la COX-1, estamos bloqueando la fabricación de estas prostaglandinas protectoras y por tanto este moco ya no va a haber, este celeste que está aquí, ya no va a haber el bicarbonato. Estas células van a quedar al descubierto y entonces el ácido clorhídrico va a empezar a llegar hasta ellas, les va a irritar inicialmente, se va a producir una gastritis, luego se va a producir una herida, esa herida se va a profundizar, se va a volver una úlcera. Esa úlcera, como ven aquí hay un vaso sanguíneo, va a seguir penetrando hasta que rompa este vaso sanguíneo y va a empezar a sangrar, y eso puede producir la muerte. Entonces, la principal acción adversa en el estómago no se produce por su acción local, por el contacto del medicamento con la pared del estómago, sino después de su absorción, por el bloqueo de la COX-1, ¿no? Entonces, eso es lo que produce la lesión. ¿Por qué va esta explicación tan detallada? Porque otro error bastante común que cometen los colegas es que cuando el paciente viene y dice, digamos, ayer le he recetado diclofenaco y al día siguiente viene con el doctor, ayer me ha dado diclofenaco y me ha empezado a arder mi estómago. Le está ardiendo, entonces no se preocupe. Ya no tome, ahora le voy a poner en inyectable y le pone el mismo diclofenaco en inyectable. Y cuando son abuelitos, no sé por qué, no les dan ya inyectable, les dan en supositorio, les dan indometacina. Le he hecho arder ya, entonces póngase en supositorio, indometacina. No sé por qué a los abuelitos les gustará darles en supositorio, no sé cuál será, eso nunca he podido averiguar, pero eso es lo que hace, ¿no? Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Sea por vía oral, sea por inyectable, sea por supositorio, el mecanismo de acción es el bloqueo de la COX, de la ciclooxigenasa. Y si bloqueo la ciclooxigenasa, igualito me va a producir el efecto colateral. Eso es lo que acabo de explicar. Es decir, si voy a bloquear la ciclooxigenasa, ya sea por inyectable, vía oral o vía rectal a través de un supositorio, lo único que voy a hacer es que igual nomás, sea la vía que sea, no se va a producir el moco, no se va a producir el bicarbonato y no va a mejorar el flujo sanguíneo. Por tanto, esa pared estomacal va a quedar desprotegida y igualito se va a producir la lesión. ¿Quedó claro? Use la vía que use, como el mecanismo de acción es general, que es el bloqueo de la COX, de la ciclooxigenasa, sea el mecanismo que sea, igualito me va a producir el efecto colateral. O sea, aquí no es la idea, no es la solución cambiar de vía, no es la solución cambiar de vía oral a inyectable, que quede bien claro. Eso es lo que quería explicar y espero que me hayan entendido todo lo que he dicho. Obviamente, no en todas las personas se va a producir úlceras, no en todas las personas se van a poder producir gastritis. ¿Ya? Existen grupos de riesgo para tener úlcera gástrica por AINES. Por ejemplo, la edad mayor a 60 años. A mayores de 60 años es mayor la probabilidad de que tengan estos efectos a nivel gástrico. Por ejemplo, en edad de mayores de 60 años es 3,5 veces más el riesgo que el resto de la población. Es decir, los mayores de 60 años tienen 3,5 veces, 3,5 veces más probabilidad de tener una úlcera gástrica por AINES. Si son mayores de 75 años, mire, 9 veces más el riesgo. ¿Por qué? Porque ya el viejito, como todo, se desgasta, ya no fabrica la misma cantidad, ya no fabrica la misma cantidad de prostaglandinas, ya no fabrica la misma cantidad de moco gástrico, no fabrica la misma cantidad de bicarbonato. ¿Por qué? Porque es como el auto viejito, ya todo empieza a fallar, hasta el auto viejito ya no corre lo mismo, ya no sube una subida lo mismo, porque ya con los años hay un deterioro. Lo mismo es una persona adulta. Ya sus funciones van disminuyendo y no producen lo mismo. Es por eso que en mayores de 60 años es 3,5 veces más el riesgo y en mayores de 75 años hasta 9 veces más. ¿No?
Entonces, ¿y quiénes son los que más usan AINES? Los mayores de 60. ¿Por qué? Porque tienen artrosis, artritis, es muy frecuente la artrosis por desgaste de las articulaciones, se quejan mucho de dolores articulares. Por eso dicen que la edad de la tercera edad es la edad del cóndor. ¿Por qué del cóndor? Dice, porque es con dolor aquí, con dolor allá, o sea, es un puro dolor. Y se andan tomando medicamentos, entonces mucho cuidado, que son los pacientes más riesgo. Si un paciente tiene antecedentes de úlcera gástrica, también es mayor, es un grupo de riesgo. Si un paciente está usando corticoides y le damos AINES, también le aumentamos el riesgo. Y mucho ojo, que últimamente, si ustedes, como ustedes son farmacéuticos, deben ver que últimamente, fundamentalmente, a los traumatólogos se les ha dado por combinar corticoides con AINES. Lo único que están haciendo es aumentar el riesgo de sangrado digestivo. Si el paciente está usando anticoagulantes, también es otro factor de riesgo, para tener úlceras gástricas. Si son pacientes que tienen el uso, tienen un consumo de tabaco, tienen tabaquismo o alcohol muy frecuente, también es otro factor de riesgo. El alcoholismo, el tabaquismo, son factores de riesgo para tener úlcera gástrica. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, hay que tener mucho cuidado porque van a tener una mayor posibilidad de que el paciente tenga un sangrado digestivo. Y aquí voy a responder la pregunta que me hizo el colega hace un rato. ¿Qué hacemos? Si tengo unos pacientes que tienen estos factores de riesgo, no les doy, los dejo sufriendo. Ah, no, usted tiene factores de riesgo, puede tener úlcera, entonces no le doy el medicamento y lo dejo pataleando de dolor o con su inflamación. No. Hay alternativas. Se puede prevenir las úlceras inducidas por AINES. Y para eso podemos usar varias técnicas. Uno es el uso del misoprostol. Esto ustedes lo conocen de memoria. ¿Cuál es el nombre comercial del misoprostol? Citotec. Eso sí conocen. Esa es la pregunta que en todos los cursos me contestan. Lo saben de memoria. Y ahorita vamos a ver por qué saben de memoria. El misoprostol en realidad es un medicamento, es una prostaglandina sintética. Eso es el misoprostol. El misoprostol es la prostaglandina E2 sintética, que la han sintetizado, imitan igualito que la prostaglandina que produce nuestro organismo. La dosis es de 200 miligramos cada 6 horas. Entonces, hemos dicho que las prostaglandinas lo que hacen el efecto por la vía de la COX-1 cuando se fabrican son las proteínas protectoras que nos fabrican el moco gástrico o mucus, o nos produce el bicarbonato y nos mejoran el flujo sanguíneo. Entonces, el misoprostol hace eso. Fomenta que se produzca mayor moco en la mucosa gástrica, que haya mayor cantidad de bicarbonato y que mejore el flujo sanguíneo, y esos son factores protectores, y por eso que se usa para la prevención de úlceras por AINES. El problema es su seguridad. Los efectos colaterales que me va a producir el misoprostol es diarrea y dolor abdominal, hasta un 40% de los pacientes. Y eso hace que muchos de los pacientes abandonen el tratamiento por la diarrea y el dolor abdominal. Y lo fundamental, el misoprostol está contraindicado en el embarazo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las prostaglandinas favorecen la contracción uterina, y si favorecen la contracción uterina pueden producir un aborto. O sea, están contraindicados. Pero ¿por qué ustedes conocen el Citotec? No conocen porque sea para prevención de úlceras, sino porque la mayoría, lastimosamente, de muchos de nuestros colegas usan en la contraindicación, es decir, usan para producir aborto. Entonces, eso es lo paradójico, ¿no? Entonces, por eso el misoprostol, la mayoría de los misoprostoles que se venden en las farmacias son para abortar, no para prevenir las úlceras. Eso es lo anecdótico y lo raro de nuestra humanidad. Bueno, si no vamos a usar el misoprostol, es muy riesgoso y además nos puede poner diarrea y dolor abdominal, podemos usar los antihistamínicos H2, en eso es la ranitidina. La ranitidina, una dosis de 150 miligramos cada 12 horas, o la famotidina, 40 miligramos cada 12 horas, es una buena alternativa. Otra forma de proteger el estómago para que no se produzcan úlceras es el omeprazol, 20 miligramos por día, que es lo que más se utiliza. Ojo, aquí hay que tener nada más un cuidado.
Lo mejor es dar primero el AN, porque hemos dicho que mejor se absorbe en un medio ácido. Es mejor primero dar el AN y una hora después recién dar la ranitidina o la famotidina o el omeprazol, depende de cuál usen. ¿No? Generalmente ahora todo el mundo usa omeprazol, entonces por lo menos que haya una hora de diferencia entre la administración del AINE y en este caso del omeprazol. ¿Por qué una hora? Porque tenemos que darle tiempo a que en una hora se absorba ya el AINE, y así el omeprazol, al disminuir el pH gástrico, no bloquee su absorción. Ese cuidado no se, es decir, que omeprazol y AINE no se toman juntos, se toman con una hora de diferencia. Mínimamente, lo ideal serían 2 horas. Los antiácidos y el sucralfato solo se muestran útiles para tratar los síntomas dispépticos y no en la prevención de lesiones. Es decir, si yo tengo un ardor, un ardor en el estómago, sí va a ser útil para mejorarme el síntoma, pero no me va a prevenir las lesiones. Igualito se me va a producir úlcera. Y ni por si acaso se puede dar AINE con antiácido juntos. Eso ya les he dicho. ¿Por qué? Perdón. Porque estamos dando un ácido con un alcalino, en este caso el antiácido, que es alcalino, es una sustancia muy alcalina. Entonces me va a bloquear la absorción del AINE y no se va a absorber. Entonces no se debe dar antiácidos con AINES. Si en el transcurso del uso de AINES, digamos, yo le he dado AINES hace 3 horas, ya se absorbió el medicamento y está un poquito de molestia, para calmar la molestia sí le puedo dar antiácidos, pero tiene que haber mínimo una diferencia de 2 horas, en este caso sí hay que ser muy estricto, 2 horas entre la administración del AINE y del antiácido. Otras medidas es evitar el uso indiscriminado de AINES, es decir, no hay que usar por mucho tiempo ni a dosis muy altas, siempre lo necesario. Hay que evitar que se use de forma cotidiana. Y a veces el problema es que fundamentalmente nuestros pacientes de la tercera edad, porque se quejan mucho de dolor, usan muy frecuentemente. Se debe siempre propender a usar los menos tóxicos como el paracetamol, el ibuprofeno, el meloxicam, y usar medidas profilácticas en grupos de riesgo. Medidas profilácticas se refiere a esto, al misoprostol, la antihistamínico, o sea, ranitidina, famotidina o el omeprazol. Otras acciones adversas que pueden presentar nuestros pacientes son los efectos renales, porque hemos dicho que alteran la función normal, porque las prostaglandinas mejoran el flujo sanguíneo renal, disminuyen la filtración, el bloquear a las prostaglandinas nos va a producir una disminución de la filtración glomerular, una disminución del flujo renal, una disminución de la excreción de sodio y agua, e incluso nos pueden producir, cuando se usan dosis muy altas, una nefritis intersticial, una necrosis tubular aguda. Y estas lesiones ya que se producen en el riñón, por ejemplo, de producir una nefritis, una necrosis tubular, se producen más que todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, nefropatías crónicas o en pacientes que son hipovolémicos, es decir, que han tenido pérdidas sanguíneas. Entonces, mucho cuidado de usar AINES en este tipo de pacientes, porque no solo nos va a producir disminuir una filtración glomerular, sino nos pueden producir ya lesiones en el riñón como una nefritis o una necrosis. Entonces, eso ya sí o sí nos va a llevar a una insuficiencia renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado del uso de AINES en estos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, nefropatías crónicas o que son hipovolémicos, es decir, que han tenido pérdidas sanguíneas. Otras acciones adversas que no se toman muy en cuenta, pero son muy frecuentes, es que tienen efectos hipertensivos. Interactúan los AINES con los medicamentos antihipertensivos. Los AINES disminuyen el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, del enalapril. De los sartán lo mismo, también bloquean o disminuyen su acción. Disminuyen la acción de los diuréticos, disminuyen la acción de los beta bloqueantes, que ahora también se está usando mucho, ¿no? Pero no actúan con los antagonistas del calcio, como el nifedipino, ni las drogas de acción central, ¿no? Entonces,
si yo tengo un paciente que sí o sí tiene que usar AINES, porque ya se va a tener una fractura y de pronto, y es un hipertenso, que de pronto veo que su hipertensión se me está disparando, porque usaba, qué sé yo, Resortan o Enalapril, entonces es inmediatamente, mientras dure, mientras tenga que usar el AINES, lo mejor es cambiarle el antihipertensivo, darle un antagonista del calcio, puede ser un nifedipino, un nifedipino, o una droga de acción central como la metildopa. Entonces, en esos casos, mientras dure el tratamiento con AINES, y una vez que suspenda las AINES, puede volver a su medicación normal. Eso siempre y cuando yo constante de que no está funcionando el medicamento. Entonces, mucho cuidado con esa combinación de AINES con antihipertensivos. Y lastimosamente, como decía, nuestro grupo que más usa AINES son los viejitos, pero los viejitos tienen otra enfermedad crónica común, que es la hipertensión arterial. Y a veces están tomando AINES y no se controla su presión. Ese es por esta interacción. Como decíamos, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas renales origina una disminución para diluir la orina. Produce una disminución de la eliminación del agua en exceso, lo cual reduce la retención de agua y en menor proporción a la retención de sodio. Y retener agua y sal, ¿en qué se traduce? En aumento de la presión arterial. Es por eso que se produce este efecto. O sea que hay que tener mucho cuidado del uso de AINES en pacientes que tienen hipertensión arterial. Efectos hematológicos. Producen alteración de la agregación plaquetaria, nos puede producir hemorragias, esto ya hemos hablado. Efectos gineco-obstétricos pueden bloquear la acción fisiológica de las prostaglandinas y eso en pacientes embarazadas pueden producir una prolongación de la gestación y el parto. Son las prostaglandinas las que inician el trabajo del parto. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas hemos dicho que producen contracción uterina. Entonces, si bloqueamos, usamos AINES, podemos hacer que no se inicie el trabajo del parto. Pueden producirse hemorragias pre y posparto por su efecto antiagregante. Y lo que habíamos mencionado, lo más peligroso nos puede producir un cierre precoz del ducto arterioso en el feto, que va a hacer que el feto inactivado, creo. Entonces, lo que va a producir es un cierre precoz del ducto arterioso en el feto y ese cierre va a producir que la sangre se quede en los pulmones que todavía no están respirando y si no se oxigena adecuadamente puede producir sufrimiento fetal hasta muerte fetal. Por eso les decía ayer en el inicio de la clase que no es recomendable el uso de AINES en el último trimestre del embarazo fundamentalmente. Es uno de los pocos medicamentos que es al revés, que se puede usar en el primer trimestre, pero que no se puede usar en el último trimestre. Otro, por desvío de la vía metabólica hacia los leucotrienos, hemos dicho que los leucotrienos nos producen broncoespasmo, nos producen reacciones alérgicas, nos producen una reacción de tipo asma. Entonces, el usar AINES en pacientes que tienen asma, mucho cuidado, nos pueden desencadenar una crisis de asma. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en el uso de AINES en general en pacientes que tienen asma. Y lo que había mencionado, el riesgo de trombosis por los COX-6 y AINES tradicionales, ¿no? Esto más que todo ha venido, ¿por qué? Porque cuando salieron los COX-6, es decir, los inhibidores específicos de la COX-2, habíamos dicho que era el boom, el fenómeno, se había logrado el objetivo, que aquel que bloquee solo la COX-2 no iba a tener úlcera gástrica, no iba a tener problemas renales, ni nada. Y ahí salió el celecoxib, rofecoxib, etirocoxib, etcétera, como la gran solución. Y en un momento parecía que al fin se había encontrado el antiinflamatorio ideal. Pero después se vio que aquellos que usaban rofecoxib, por ejemplo, tenían mayor prevalencia de infarto, mayor frecuencia de infarto de miocardio, o ictus, es decir, accidente vascular cerebral, incluso vasculares arteriales periféricos en algunos estudios, porque se veía que esos pacientes que usaban rofecoxib tenían una mayor tendencia a formar coágulos. Y eso es lo que les expliqué en el cuadrito anterior, que al bloquear los COX-2 lo que favorecemos es la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Y eso solo se ve en la vía de los COX-2. Entonces, cuando solo se actuaba y se bloqueaba la COX-2, no había sido tan bueno. Entonces,
De esa manera que, por ejemplo, el rofecoxib fue quitado del mercado porque se lo asoció con infartos de miocardio e ictus, es decir, accidente vascular cerebral. A raíz de eso, se empezó a revisar los otros medicamentos. ¿Y qué pasaba con los AINES tradicionales? También producen eso. Por ejemplo, se ha visto con el diclofenaco, que la administración de dosis de 150 miligramos día se ha asociado con un aumento de riesgo de episodios heterotrombóticos, equiparable con el coxib. Esto, bueno, no ha sido muy determinante, pero sí se ha visto un aumento del riesgo, aunque no ha sido letal como ha sido el rofecoxib. El ibuprofeno, por ejemplo, la administración de dosis máxima, que es de 2.400 miligramos al día, puede asociarse con aumento del riesgo de trombosis, pero a las dosis estándar, que sería de 400 miligramos cada 8, que serían 1.200 miligramos máximo al día, no existe aumento de riesgo. Es decir, mientras a mayor dosis usemos el ibuprofeno, puede haber algún riesgo. Si usamos a dosis más bajas, no tanto. El naproxeno, por ejemplo, usando dosis de 1.000 miligramos al día, implica menor riesgo de episodios heterotrombóticos en comparación con los coxib. O sea, el naproxeno no tiene ningún problema, no produce un mayor riesgo. De todas maneras, estos estudios han mostrado que los beneficios de los AINES son tradicionales, son mayores a los riesgos. Pero la recomendación es igual que en las úlceras gástricas y en todos los demás síntomas, se recomienda usarlos en la menor dosis y por el menor tiempo posible. Ese es el secreto de usar AINES. Usar la menor dosis posible y en el menor tiempo. No estar usando dosis máximas por más tiempo. Y el ejemplo es eso. No sé por qué, por ejemplo, y eso vamos a hablar mañana cuando estemos repasando medicamento por medicamento. Yo no sé, por ejemplo, por qué han sacado el ibuprofeno de 800 miligramos. Eso está haciendo que si usa dosis muy altas, puede producir varios de los efectos que acabo de mencionar. Entonces, mucho cuidado con el uso a dosis máximas. Entonces, es un cuadro para mostrarnos, por ejemplo, el riesgo de sufrir sangrado gastrointestinal, riesgo de gastrointestinal, de sangrado, de úlcera, de complicaciones. Por ejemplo, la aspirina es el que más nos aumenta el riesgo, el naproxeno no es tanto, el ibuprofeno es mucho menos, el diclofenaco también está aquí abajo, y el rofecoxib, que ya ha sido retirado del mercado, es muy, muy bajo. Pero a cambio existe el riesgo de una trombosis, de un riesgo de un infarto cardiovascular por una trombosis, o puede haber un accidente, como le digo, vascular, es un infarto, puede haber un accidente vascular cerebral. ¿Quiénes son los que tienen menos riesgo de producir esta trombosis? La aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco un poquito más, y el rofecoxib, mire, el riesgo de producir una trombosis o un infarto cardíaco. Entonces, es por eso que el rofecoxib ha sido retirado del mercado. Entonces, ese es un cuadro que nos demuestra que no todo siempre es como parece. Para terminar esta noche, vamos a hablar un poco de las interacciones. Los AINES aumentan la acción de otros fármacos por desplazamiento de las proteínas plasmáticas. Doctor, se apagó su micrófono. Los AINES aumentan la acción de otros fármacos, porque hemos dicho que tienen una alta afinidad a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, pueden desplazar a los anticoagulantes orales. Si el paciente está tomando anticoagulantes orales y encima les damos AINES, como los va a desplazar, hemos dicho, al desplazarlo de su unión con la proteína plasmática que se decía al comienzo, lo que va a hacer es que el medicamento se vuelva fracción libre y va a producir su acción inmediatamente y de forma violenta. Entonces puede producir sangrado. Con los hipoglucemiantes orales también tenemos ese problema. Puede hacer que estos se separen de la proteína plasmática y produzcan una hipoglicemia. El metotrexato, lo mismo, los anticonvulsivantes van a actuar muy rápidamente, pueden producir efectos tóxicos, y lo peor, que el anticonvulsivante que tenía que durar en el organismo 8 o 12 horas, su acción se va a acabar muy rápido y posteriormente puede tener convulsiones. Por eso mucho cuidado de esta combinación
de los AINES con estos medicamentos. Pueden inhibir su excreción también, puede hacer que se mantengan más tiempo en el organismo, como el litio. El litio usted se usa como un medicamento en psiquiatría. Entonces, mucho cuidado, porque si no se elimina el litio, se mantiene por mucho tiempo en el organismo, puede producir efectos tóxicos. Hay otros fármacos que disminuyen la acción de AINES. Por ejemplo, hay medicamentos que al alcalinizar la orina, como los antiácidos, evitan, disminuyen la acción de los AINES. O pueden aumentar la metabolización de los AINES como los barbitúricos. Si uno toma barbitúricos, el AINES se va a metabolizar muy rápido y no va a tener el efecto que estamos esperando. Bueno, eso es en cuanto quería conversar con ustedes esta noche. Y mañana, como verán, ya vamos a entrar a revisar medicamento por medicamento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, doctor. No sé si tienen alguna consulta, colegas. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Aquí en de los AINES que van a ir a desplazar cuando la proteína plasmática, por ejemplo, un paciente que está utilizando anticoagulante, tomando a la misma hora sería esta contraindicación o esta interacción, o un paciente que está usando anticoagulante podría hacer un tratamiento con AINE, pero por decir muy separado el horario. O definitivamente, ¿qué podríamos hacer en ese caso con un paciente que está tomando anticoagulante y tengamos que hacer un tratamiento con AINE? Depende para qué esté usando la AINE. Si usted, digamos, es para el dolor, hay alternativas. La alternativa para el dolor es el paracetamol, porque el paracetamol en realidad no es un AINE, es un analgésico. Y como actúa el paracetamol actúa a nivel central, a nivel de COX-3, hemos dicho que es sistema nervioso central, no va a interactuar ni con los anticoagulantes ni con nada. Por eso el paracetamol es un medicamento muy noble, sin embargo todos lo desprecian, ¿no? Los pacientes también se quejan, he hecho 3 horas de fila en la caja para que me den un paracetamol. Es un medicamento muy noble, entonces, por ejemplo, se puede usar. Pero si fuera un proceso inflamatorio como tal, de que realmente necesitamos bajar la inflamación, hay que empezar a medir, que eso ya lo tiene que ser el médico, tiene que ser un control estricto del paciente, y quizás una de las alternativas sea bajar la dosis del anticoagulante para que no produzca hemorragia. Eso ya lo tienen que controlar, ya tienen que monitorear a través del médico, ¿no? Porque si no se puede dejar al paciente sin tratamiento. Y no tiene nada que ver el tiempo de acción, no es que les doy 2 inmediatamente. No se olviden que un AINE, su tiempo de acción es de 8 horas su vida media, 8 horas es en promedio. Entonces, durante las 8 horas sí puede interactuar con el anticoagulante. Entonces, en ese caso, hay que ser un paciente que esté anticoagulado, tiene que ser un seguimiento. Si realmente necesita un antiinflamatorio, es decir, para un proceso realmente inflamatorio, entonces hay que hacer un control más seguido de su protrombina, todo, etcétera, para que no nos haga sangrados. Así es, doctor. Sí, ¿por qué le pregunto? Porque me llegó una receta con un AINE diclofenaco y el señor justamente me dijo, yo tomo anticoagulante. Entonces tiene que tener cuidado y preguntar a su médico, justamente sí, porque como usted dice, seguramente tienen que hacerle sus controles, ¿no? Porque ahora nada que ver el horario de toma, digamos. Entonces porque con los anticoagulantes hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Así es. Ya. Doctor, una pregunta en el chat. ¿Qué opina de la combinación de los analgésicos como tramadol y ketorol? Tramadol y ketorol. Combinación, o sea, o me voy por el uno o el otro, no tiene sentido hacer semejante combinación. Pero sí puede tener a ver, la combinación no es mala, sino que tendría que ser para un dolor muy, muy severo. A ver, cuando nosotros, y eso también mañana vamos a hablar, pero me voy adelantando. Cuando nosotros vayamos a combinar analgésicos para el dolor, tenemos que combinar 2 medicamentos que actúen en 2 lugares diferentes, ¿ya? Por ejemplo, la combinación más buena y más fácil es ibuprofeno con paracetamol para el dolor. Y mañana, no voy a decir ahora, les voy a decir cuál es la dosis analgésica del ibuprofeno, que no es la misma dosis antiinflamatoria, por si acaso, pero eso lo voy a decir mañana, si no mañana no van a venir, así que prefiero mantener ahí pendientes.
Pero sí una combinación de ibuprofeno con paracetamol es excelente. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno me bloquea la vía de la COX-2 y el paracetamol la COX-3. Es decir, el ibuprofeno me actúa a nivel periférico y el paracetamol a nivel central. O sea, estoy atacando el dolor por dos sitios diferentes y esa va a ser muy buena combinación. Bajo ese mismo principio, el ketorolaco con el tramadol haría lo mismo, porque el tramadol tiene una acción central y además actúa a otro nivel, no actúa con la ciclooxigenasa, actúa con los otros mediadores del dolor, y el ketorolaco actuaría a nivel periférico y con la ciclooxigenasa y otros mediadores del dolor, que sería también una muy buena combinación. Pero me parece muy agresiva porque el ketorolaco tiene, si se usa más de 5 días, puede producir efectos renales muy severos. Entonces, desde ese punto de vista, si bien puede ser muy buena combinación, no es muy aconsejable por los efectos colaterales que puedo tener. ¿Alguna consulta, colegas? Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Qué sugerencias para un paciente asmático crónico en algún tratamiento para bajar la temperatura? En pacientes asmáticos crónicos no hay problema con el paracetamol. Como digo, sigue siendo un medicamento noble. Porque el paracetamol, como digo, vuelvo a reiterar, no actúa con COX-1, COX-2, que es donde tenemos problemas. Entonces, el paracetamol es buena acción. Y en caso de que, por ejemplo, un asmático tuviera un proceso inflamatorio, se puede usar corticoides. ¿Por qué? Porque el asmático de por sí usa ya corticoides dentro de su tratamiento. Entonces, favorecemos su tratamiento y un buen antiinflamatorio son los corticoides, que eso vamos a hablar el último día. Otra consulta, doctor. Ayer hablaba de que la histamina tiene efectos sobre los nociceptores. Entonces, ¿tendrán los antihistamínicos algún efecto sobre el dolor? Sobre algún tipo de dolor, no en todos. Por ejemplo, el prurito en realidad es una manifestación del dolor. Cuando usted se rasca, cada vez más intenso, más intenso. ¿Por qué al rascarse le da más ganas de rascarse y termina ardiendo? Porque al rascarse usted estimula las células sedadas, se libera de histamina, y la histamina produce más escozor, se rasca más, y finalmente la histamina le produce un tipo de ardor que es un tipo de dolor. Sí produce una leve disminución del dolor, pero no es una acción muy, muy importante. Por eso los antihistamínicos no se los usa como analgésicos, es muy mínimo su acción. Solo para el, entre comillas, el dolor que es producido por el prurito, que es un equivalente al dolor. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Dice, en un paciente hipertenso con herpes y a 1 año, con tratamiento a pregabalina, tramadol, paracetamol, analgésicos, como analgésicos. Ay. A ver, perdón, me he perdido en la pregunta. Sí, está en aquí el estoy chat. leyendo ya. En un paciente hipertenso con herpes, ya 1 año de tratamiento con dolor con pregabalina, tramadol y paracetamol. ¿Qué antihipertensivo sería indicado? No hay ningún problema porque ninguno de estos interactúa con la presión, ni la pregabalina, ni el tramadol, ni el paracetamol. No hay problema con el antihipertensivo. El problema es si estuviera usando diclofenaco, ibuprofeno, ahí sí tendríamos problemas, pero con estos medicamentos no pasa nada. Muy bien. ¿Alguna consulta más, colegas? Estaríamos cerrando, ¿no, doctor? Sí. Bueno, muy bien. Muy buena participación, doctor. Excelente. La verdad, mucho que aprender y recordar también, ¿no? Así es. Bueno, colegas, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor, por aceptar la invitación y esperamos volver a verlo mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora vamos a empezar a revisar medicamento por medicamento, con lo que vamos a concluir a Inés, y espero que el curso esté de su agrado hasta el momento. Está bien, doctor. Una consulta para el examen. Algunas colegas querían saber, digamos, cómo va a ser su calificación. ¿Cómo va a ser mi calificación?